Vamos a calcular los promedios para datos agrupados. Comenzaremos con la media aritmética con la tabla de frecuencias que observamos en pantalla. Esta tabla muestra el gasto en publicidad de un conjunto de 100 empresas. Este 100 es el tamaño de muestra, que se simboliza por n minúscula. N minúscula es lo que nos pide aquí la fórmula de la media aritmética en el denominador. El numerador tiene la suma de x por f. F son las frecuencias, es decir, el número de empresas que hay en cada renglón o en cada clase. Falta la x es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio que hay en cada clase, es decir, el número que se encuentra entre 10 y 19, entre 20 y 29, entre 30 y 39, y así sucesivamente para las demás clases. Vamos a calcular aquí la marca de clase. Como vamos a obtener el punto medio, para que sea más rápido, vamos a requerir separar estos datos. Entonces vamos a poner aquí límite inferior, las puras siglas, entonces 10, luego sigue abajo el siguiente límite inferior es el 20, vamos a ponerle 20, copiamos, iluminamos las dos celdas, arrastramos del extremo inferior derecho, ya se copiaron los números que tenemos acá del lado izquierdo, 10, 20, 30, 40 hasta 70, aquí están ya. Ahora al lado derecho empezamos en 19, la siguiente es 29, iluminamos las dos, arrastramos y ya están los límites del lado derecho. Este es el límite superior de cada clase. Vamos a centrarlo. Vamos a recortarlo un poco. Aquí vamos a poner la X ahora sí. La X o la marca de clase es el número que se encuentra entre 10 y 19. Aquí le vamos a poner más este más este entre 2, le damos enter. Ahí está el punto medio de la primera clase, la primera marca de clase. ¿Qué número está entre 10 y 19? Pues 14.5. Ya una vez que lo hicimos para la primera celda, arrastramos y ya se calculó para todas las clases. Ahora vamos a generar la siguiente columna que diga x por f. Así nos lo pide la fórmula en el denominador, x por f. Entonces vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia que está en la columna C. Ahí está, damos enter, ya se multiplicó. Este 29 viene de multiplicar 14.5 por 2, el resultado es 29. Arrastramos hasta la última clase, soltamos y ahí están ya los resultados. Ahora requerimos la suma como nos lo pide la fórmula, la sumatoria de x por f. Aquí está x por f, entonces nos colocamos aquí, vamos a insertar la fórmula de la suma, aquí autosuma, damos enter, ya está la suma. Finalmente la fórmula nos dice que hay que dividir ese producto entre n, que son 100. Entonces aquí vamos a ponerle media, es más esta suma entre n, que es 100. Damos enter y ahí ya tenemos la media. $49.3, ahí está la media. Vayamos ahora con la moda. Vamos a quitar esto
aquí aparece la fórmula de la moda. Para la moda debemos ubicarnos en la clase que tenga la mayor frecuencia. Aquí están todas las clases. La clase que tiene mayor frecuencia es aquí el número 35, que corresponde a esta clase. Por lo tanto, toda la información la vamos a generar a partir de aquí. ¿Cuál es el límite real inferior de esta clase? Recordemos que un límite real inferior es el que se encuentra del lado izquierdo, siempre y cuando sea igual al límite que se encuentra en la parte de arriba, límite superior. En este caso vemos que termina en 39, la tercera clase, y esta empieza en 40. No son límites reales, ¿sí? Termina en 40 y termina en 39 y esta empieza en 40. Entonces a los del lado izquierdo se les quita 0.5, ¿sí? O sea, vamos a hacer esta columna: límite real inferior. Entonces es el límite inferior menos 0.5. Arrastramos y ahí están todos los límites inferiores. Los límites reales superiores se obtienen sumándole al límite superior 0.5. ¿Sí? Entonces a los del lado izquierdo, a los inferiores, les quitamos 0.5, y a los del lado derecho les sumamos a los límites superiores 0.5. Aquí está el primero, arrastramos y ya están todos. Entonces ahora, si observamos los límites reales, vemos que la primera clase acaba en 19.5 y la segunda comienza en 19.5. La segunda termina en 29.5 y la tercera comienza en 29.5, etcétera. Entonces ya son límites reales. Por lo tanto, queríamos el límite real inferior de la clase con mayor frecuencia, que es esta. Entonces el límite real inferior es 39.5. ¿Sí? Límite real inferior 39.5. D1, como lo dicen los apuntes, es la diferencia de la frecuencia máxima, que es el 35, menos la que está antes, que es el 10. Entonces vamos a ponerle más 35 menos la que está antes, que es este 10. Ahí está, D1 vale 25. D2, la segunda diferencia, es la frecuencia máxima menos la frecuencia que está en la clase que sigue, que es este 30. Entonces más 35 menos la que está en la clase siguiente, que es el 30, enter, ahí está ya. Y C es el tamaño del intervalo, es la diferencia que hay de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, etcétera. Entonces agarramos cualquier pareja. Entonces vamos a agarrar más 40 menos 30 es 10, ¿no? Ahí está, el tamaño del intervalo es 10. Entonces ya únicamente vamos a hacer todas las operaciones. Entonces límite real inferior, vamos a sacar D1 más D2. Vamos a poner aquí D1 más D2. Entonces más D1 más, ahí está, D1 más D2, 30. Ahora D1 entre D1 más D2.
Entonces D1 es, vamos a poner más 25 entre D1 más D2 que está aquí arriba, 30. Ahí está. Ahora eso por C. D1 entre D1 más D2 por C. Entonces más este por C, que es, aquí está en esta celda, la F19, que es 10, damos enter, ahí está. Y lo único, ya finalmente le sumamos el límite real inferior y ese es el valor de la moda. Entonces esto más el límite real inferior, que está aquí, 39.5, me da el valor de la moda. Vamos a poner ya directamente moda. Entonces más este más, ahí está ya. Vamos a resaltarlo, ahí está ya. Entonces media 49.3, moda 47.83, vamos a quitarle un poco de decimales, ahí están. Bueno, por último vamos a hacer la mediana. Ahora vamos a calcular la mediana. Aquí aparece la fórmula de la mediana. Vamos a eliminar las columnas que utilizamos para la media aritmética, que ahorita no las vamos a ocupar. Bueno, el límite real sí, pero ahorita lo rescatamos. Bueno, vamos a quitar estas dos, la x y x por f. Entonces, a ver, veamos la fórmula. Nos pide el límite real inferior, pero primero tenemos que saber en qué clase de estas se encuentra la mediana. Lo primero que debe hacerse para saber en qué clase se encuentra la mediana es dividir n, que es el total de datos, n entre 2, que aquí está en la fórmula n entre 2. N entre 2, ¿cuánto vale? Vamos a ponerlo aquí en esa celda, en la J. N entre 2, entonces es más este del 100, C12 entre 2. Ahí está, n entre 2, pues es 50, 100 entre 2 es 50, ahí está ya. Bueno, este 50, ¿qué es o qué me representa? Pues me indica que de los 100 datos, la mediana se encuentra en la posición 50ava, o sea, la mediana es el dato 50avo, es el dato número 50. ¿Dónde está el dato número 50? Bueno, pues para ello hay que encontrar las frecuencias acumuladas. Vamos a ponernos aquí, vamos a ponerle frecuencia acumulada, F mayúscula. Entonces en la primera clase, ¿cuánto llevamos? 2. En la siguiente 5 más lo que teníamos en la anterior, 7. 2 más 5, llevamos 7 datos. Tenemos que llegar a 50. Con 2 datos ya llegamos a 50, pues no. 2 más 5, ya llevamos 7 datos. Ya llegamos a 50, no. Continuamos sumando. Nos vamos a la tercera clase. Más 10 datos que llevamos, más 7 acumulados, me da 17. 17 datos acumulados a la tercera clase. Ya llegamos a 50, todavía no. Nos pasamos a la siguiente clase. ¿Cuántos datos hay? 35 más lo que llevamos acumulado, 17, me da 52 datos ya. Ya llegué al 50avo dato, lo rebasé, no importa, pero ahí se encuentra el 50avo dato. No podemos quedarnos en la clase anterior porque ahí solo llevamos 17 datos. Entonces en esta cuarta clase se encuentran o acumulan 52 datos. Dentro de ella está el dato 50avo. Vemos que coincide con la clase donde estuvo la moda. Esto no es necesario que ocurra, pero en este caso así se dio.
Bueno, entonces ya determinamos que la mediana va a estar aquí, en la cuarta clase, porque ella contiene al 50º dato. Bueno, entonces ya toda la información la sacamos de ahí. Entonces otra vez nos vamos a la fórmula, límite real inferior, pues ya lo hicimos con la moda, es 51.5, perdón, sí, ya lo sacamos con la, quedamos que era 39.5, aquí está, es el de la moda. Entonces límite real inferior es 39.5, es igual que el de la moda porque es la misma clase. ¿Qué más? Suma de las frecuencias que son menores a la clase donde estamos ubicados. La suma de frecuencias que son menores son estas, que están antes de la clase donde está la mediana. O sea, son estas que acabo de iluminar. El 2 más el 5 más el 7. ¿Cuánto me suma eso de frecuencias? Pues ya lo tengo aquí. Acumulado aquí está, es el 17. Entonces, vamos a poner la suma de las frecuencias que son menores es 17. ¿Sí? Son las frecuencias acumuladas en las clases que están por arriba o que son menores a la clase donde está la mediana. Ya está, sé quién es. Al igual que en la moda, es la diferencia que hay de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Es el tamaño del intervalo, que es 10. Ya lo voy a escribir directamente, 10. Y lo que aparece en el denominador es la frecuencia de la clase de la mediana. ¿Qué frecuencia o qué cantidad de datos hay en la clase que contiene la mediana? Pues es el 35. Entonces la frecuencia de la mediana, le vamos a poner así, es 35. Ya tenemos todos los datos, ya vamos a hacer la operación de aquí. Entonces a n entre 2, vamos a ponerle n entre 2, le vamos a quitar la suma de las frecuencias que son menores a la clase donde está la mediana. Entonces más 50, que es n entre 2, menos la suma de las frecuencias que está aquí, 17, ahí está 33. Luego eso, vemos la fórmula, eso se multiplica por c, que es el tamaño del intervalo. Entonces esto n entre 2 menos la suma de las frecuencias que son menores por c. Entonces más por c, que está aquí, 10. Ahí está. Luego a eso le vamos a sumar, perdón, aquí se va a dividir entre la frecuencia. Aquí esta fórmula, bueno, es la que viene en los apuntes, tiene la raya extendida. Aquí está incorrecta, tiene que tener nada más esta parte, el límite real inferior va va solo, este término va solo. Esta raya del denominador es a partir de, después del más va esta raya, entonces aquí hay que hacer la división primero. ¿Sí? Repito, aquí hay un error en la raya del denominador que se fue hasta llegar al igual. Va del más para adelante esta raya, entonces primero se hace la división. Entonces sería, vamos a poner aquí n entre 2 menos la suma
de F por C entre la frecuencia de la mediana. ¿Sí? Aquí está. Entonces la frecuencia de la mediana, aquí está, es 35. Entonces vamos a dividir lo que llevábamos, 330, o sea, vamos a poner más 330 entre la frecuencia de la mediana, 35. Y ya finalmente a eso le vamos a sumar el límite real inferior, que es lo correcto. Entonces límite real inferior más todo lo demás, que es n entre 2 menos la suma de las frecuencias que son menores por C entre la frecuencia de la mediana. Entonces esto a todo lo que dio la división le vamos a sumar el límite real inferior de la clase donde está la mediana, que es 39.5. ahí está. Entonces la mediana es 48.92. Le vamos a quitar en decimales a 2. Ahí está, 48.93. Esta es la mediana.